Siempre he creído que un hogar es la estructura más compleja que un hombre puede construir. No me refiero a las vigas de acero o al concreto armado, mi especialidad como ingeniero de estructuras. Me refiero al cimiento invisible de la confianza, a los pilares de respeto mutuo y al techo de afecto que, juntos, protegen a una pareja de las tormentas de la vida. Durante años, pensé que la estructura que Beatriz y yo habíamos construido en la Ciudad de México era sólida. Yo viajaba constantemente, era la naturaleza de mi trabajo, restaurando edificios históricos y garantizando que los puentes no se derrumbaran. Cada viaje, cada semana lejos de casa, era un ladrillo que ponía en nuestro futuro, un sacrificio que garantizaba su comodidad, el lujo de nuestro apartamento en la colonia Condesa, sus viajes con las amigas. Yo era el ingeniero ausente, pero creía que los cimientos que dejé atrás eran lo suficientemente fuertes para soportar mi peso y mi ausencia. De lo que no me di cuenta fue de la lenta y silenciosa erosión que ocurría en mi ausencia, una infiltración de resentimiento y soledad que estaba pudriendo nuestra estructura desde adentro hacia afuera. La decadencia comenzó en nuestras llamadas. Las conversaciones que antes duraban horas, llenas de detalles del día a día, se fueron acortando hasta convertirse en informes burocráticos. ¿Qué tal el tiempo por ahí? ¿Qué cenaste? Sus preguntas sobre mi trabajo, antes llenas de curiosidad, se convirtieron en suspiros de impaciencia. No te vas a quedar otro fin de semana, ¿verdad, Leonardo? La frase que más me dolía siempre la decía con un tono de mártir, es que es tan difícil estar sola todo el tiempo. Yo, al otro lado del mundo, en una polvorienta habitación de hotel, sentía la punzada de culpa que ella tan hábilmente manejaba. Redoblaba mis esfuerzos, enviaba flores, regalos, prometía vacaciones que siempre terminaban siendo pospuestas por una nueva emergencia estructural en algún lugar del planeta. La intimidad, claro, fue la primera viga en derrumbarse. Cuando volvía a casa, exhausto, ansioso por su presencia, encontraba una barrera. El me duele la cabeza o tuve un día terrible se convirtieron en la norma. Me acostaba a su lado en la cama sintiendo la distancia de un océano entre nosotros. Yo, un hombre que entendía de puntos de tensión y fatiga de material, no pude ver que nuestro matrimonio estaba sufriendo una falla estructural catastrófica. Veía los síntomas, pero, en mi arrogancia de constructor, creía que la estructura original era lo suficientemente buena para aguantar, que bastaba con seguir proveyendo, seguir siendo el pilar, y todo estaría bien. El catalizador, el momento en que el edificio entero se vino abajo, me encontró a 10.000 metros de altitud, en un vuelo nocturno de regreso de Lima, donde pasé el último mes salvando una fachada colonial. Eran las 3 de la mañana, el aire de la cabina estaba enrarecido y yo estaba exhausto, pero feliz de volver a casa 2 días antes de lo previsto. Tomé el celular y envié un mensaje simple, lleno de la anticipación de un hombre que solo quería su propia cama y el abrazo de su esposa. Sorpresa. El vuelo se adelantó. Llego hoy a las 7 de la mañana. Su respuesta llegó en menos de un minuto, una notificación que parpadeó en la oscuridad de la cabina como una señal de alerta. El mensaje era corto, brutal y desprovisto de cualquier emoción. Como la orden de un demoledor. Ya hay otro en tu lugar. Leí el mensaje 1, 2, 10 veces. El zumbido del avión pareció desaparecer, reemplazado por un silencio ensordecedor en mi cabeza. No había lugar para la interpretación. Era una declaración de hechos, fría y final. Las siguientes horas del vuelo fueron un borrón. Cuando el avión aterrizó en la Ciudad de México, el sol de la mañana parecía un insulto. Tomé un taxi a casa, mi corazón martillando una mezcla de negación y una rabia gélida. Tal vez era una broma de mal gusto. Tal vez lo había entendido mal. Llegué a nuestro edificio, un hermoso edificio art deco que yo mismo había ayudado a restaurar años antes. Subí por el ascensor familiar, con el corazón en la boca. Metí mi llave en la cerradura. No entró. Intenté de nuevo. Nada. La cerradura de la puerta había sido cambiada. Me quedé allí, parado en el pasillo, el sonido de mi propia respiración resonando en mis oídos. La puerta cerrada era la materialización de su mensaje. Estaba afuera. Descartado. Reemplazado. En ese momento,
el agudo dolor de la traición dio paso a un sentimiento diferente. Una claridad fría y calculadora, la misma que sentía al analizar un plano estructural en busca de una falla. Miré la puerta del apartamento 7B, luego el pasillo, las escaleras, el techo. Y entonces, una sonrisa lenta y desprovista de humor se formó en mis labios. Ella había cambiado la cerradura de una puerta. Pero no esperaba que yo fuera el dueño de todo el edificio. Frente a esa puerta cerrada, en el pasillo silencioso de mi propio edificio, cualquier otro hombre tal vez golpearía, gritaría, exigiría respuestas. Pero un ingeniero de estructuras está entrenado para no entrar en pánico cuando se enfrenta a una falla. Evalúa, calcula y actúa. La rabia y el dolor eran materiales volátiles, inútiles para el trabajo que había que hacer. Lo que se necesitaba ahora era la frialdad del acero y la precisión de un plano bien diseñado. Le di la espalda al apartamento 7B, bajé por el ascensor y salí a la luz de la mañana de la Condesa. Crucé la calle y entré en un pequeño café, un lugar desde donde tenía una visión clara de la fachada del edificio. Pedí un espresso doble, abrí mi laptop y comencé a trabajar. Ya no era un esposo traicionado, era un propietario lidiando con un inquilino problemático. Lo primero que hice fue acceder a mis archivos seguros en la nube. Allí estaban todos los documentos, digitalizados y organizados con mi precisión habitual. La escritura del edificio Higuera, registrada a nombre de mi empresa, LVA Ingeniería Estructural. Yo era el único socio. Compré el edificio 5 años antes, una ganga, y supervisé personalmente su restauración. Beatriz, en ese momento, lo consideró un proyecto aburrido. ¿Por qué quieres ser el administrador del edificio, Leo?, había dicho, desinteresada. Nunca se preocupó por los detalles, solo disfrutó del resultado, un penthouse que no nos costaba nada. Vivía en mi propiedad, pero nunca se molestó en leer el plano. Un error fatal. Con la documentación abierta en la pantalla, hice mi primera llamada. No a Beatriz, sino a Carlos, el administrador del edificio. Un hombre eficiente y discreto que estaba en mi nómina. Carlos, buenos días. Soy Leonardo. Señor, respondió, sorprendido. No lo esperaba de vuelta tan pronto. Hubo un cambio de planes, Carlos. Y tenemos una situación que requiere su atención inmediata en el apartamento 7B. Mantuve mi voz tranquila, profesional. La ocupante actual, la señora Beatriz, ha realizado modificaciones no autorizadas en la propiedad, específicamente el cambio de la cerradura de la puerta principal, lo que es una clara violación del reglamento interno. Además, está albergando a un individuo no registrado. Necesito que redacte y entregue una notificación formal de incumplimiento hoy mismo. Inmediatamente, señor. ¿Algo más? Sí, continué, mirando la ventana de mi antigua habitación. Cancele, con efecto inmediato, el acceso de la tarjeta llave del 7B a todas las áreas comunes. Gimnasio, terraza, salón de fiestas. Todo. Entendido. Y, por favor, instruya a la conserjería. Ninguna entrega, ya sea de comida o de compras, debe subir al 7B. Todo debe dejarse en el mostrador de la recepción. La señora Beatriz tendrá que bajar a buscarlo. Hubo una pequeña pausa. Señor, si me permite, esto puede. Puede crear una situación incómoda, lo sé. Cumpla las instrucciones, Carlos. Sí, señor. Hice la última y más importante jugada. Carlos, por favor, contacte a nuestros abogados. Pídales que preparen el inicio de una acción de desalojo por incumplimiento de contrato. Y, en paralelo, notifique a las compañías de electricidad, agua, gas e Internet. Como propietario, y ante un incumplimiento contractual y la inminente acción de desalojo, estoy solicitando la interrupción de los servicios para la unidad 7B en el plazo más corto que la ley permita. La factura de la luz está a nombre de la empresa, así que esa será la más rápida. Señor, la voz de Carlos era casi un susurro. Eso es, una orden de asedio. No, Carlos, lo corregí, tomando un sorbo de mi amargo café. Esto es una demolición controlada.
Solo estoy cortando los servicios esenciales antes de derribar la estructura comprometida. Manténgame informado. Colgué. Imaginé la escena allá arriba. Beatriz y su invitado, sintiéndose victoriosos, seguros en su pequeña fortaleza. La primera indicación de que el mundo había cambiado sería un sobreoficial deslizándose por debajo de la puerta que ella creía suya. Probablemente lo tiraría como si fuera basura. La segunda sería cuando intentara pedir el desayuno y le informaran que tendría que bajar a buscarlo. Una molestia. La tercera, al intentar usar el gimnasio del edificio y que le negaran el acceso. La confusión comenzaría a instalarse. El pánico real, sin embargo, vendría con los avisos oficiales, las cartas con membrete informando que en 48 horas, su mundo climatizado, iluminado y conectado sería sumergido en la oscuridad y el silencio. Descubriría, de la manera más brutal, que no me había encerrado fuera de su casa. Se había encerrado dentro de mi trampa. Mientras la primera ola de mi contraofensiva era implementada, no me quedé sentado en el café esperando que el caos se instalara. Tenía trabajo que hacer, una vida que reconfigurar. Dejé el barrio de la Condesa y me dirigí a un hotel de lujo en Polanco, donde reservé una suite de larga estancia. No fue un acto de extravagancia, sino de estrategia. Necesitaba un centro de mando, un lugar con servicio impecable, internet de alta velocidad y un silencio que me permitiera pensar. Mientras Beatriz estaba a punto de ver su mundo sumergido en la oscuridad, yo me rodeaba de eficiencia y orden. Desde la ventana de mi suite en el piso 20, podía ver la vastedad de la Ciudad de México. La ciudad que ayudé a sostener con mi trabajo. Y por primera vez, me sentí el dueño de ella, y no un visitante por trabajo. La primera reunión de mi nueva vida fue con mis abogados. Me senté en su sala de conferencias, no como un esposo con el corazón roto, sino como el CEO de mi propia vida, presidiendo una reunión de gestión de crisis. Presenté los hechos de forma concisa, el mensaje, la cerradura cambiada, mi propiedad sobre el edificio. Quiero dos cosas, dije, con voz firme. Primero, el divorcio. Lo más rápido y limpio posible. Motivo, adulterio flagrante y abandono. Ofrézcale exactamente lo que la ley exige, ni un centavo más. No estoy interesado en la venganza, estoy interesado en amputar un miembro necrosado. Mis abogados asintieron, tomando notas. Segundo, continué, la acción de desalojo. Carlos, el administrador del edificio, ya ha iniciado los procedimientos preliminares bajo mi instrucción. Quiero que le den todo el soporte legal para garantizar que el proceso sea hermético. Ella no tiene contrato, no paga alquiler y ha violado los reglamentos. Legalmente, su posición es más débil que un castillo de naipes. Leonardo, ella va a alegar que era su casa, ponderó el abogado principal. Y lo era, respondí. Hasta que la convirtió en la casa de ella y de otro hombre, e intentó encerrarme fuera. A partir de ese momento, se convirtió en una intrusa. Procedan. Mientras la maquinaria legal comenzaba a moler, me sumergí de nuevo en mi trabajo con una ferocidad que no sentía en años. La energía que desperdiciaba preocupándome por la soledad de Beatriz, por su frágil felicidad, ahora estaba toda canalizada hacia mis planos estructurales. Mi mente, libre del peso emocional, se volvió más afilada. Encontré soluciones a problemas de ingeniería que me habían atormentado durante semanas. El trabajo se convirtió en mi refugio y mi arma, la prueba de que mi identidad y mi valor nunca estuvieron encerrados en ese apartamento. Las noticias de la fortaleza sitiada del 7B llegaban a través de informes breves y factuales de Carlos. El primer día estuvo marcado por la confusión y la arrogancia. Beatriz bajó a gritarle al conserje por las entregas. El segundo día, el pánico comenzó a instalarse cuando cortaron internet. Recibí un aluvión de mensajes de texto, que iban desde insultos furiosos hasta amenazas vagas. No respondí a ninguno. Simplemente creé un filtro para desviar todos sus mensajes y llamadas a una carpeta que nunca abriría. Bloqueé su número. El golpe de gracia, según Carlos, llegó en la noche del tercer día. Cortaron la electricidad.
El apartamento de lujo, con sus automatizaciones y luces empotradas, se convirtió en una caja oscura e inútil. El nuevo hombre, el sustituto que estaba allí para disfrutar de mi lugar, aparentemente no tenía estómago para una vida sin aire acondicionado o luz eléctrica. Carlos me informó que las cámaras de seguridad lo registraron saliendo del edificio con una mochila, poco después del anochecer, sin mirar atrás. Aparentemente, su lealtad no era a prueba de apagones. Una falla estructural secundaria, predecible bajo estrés. Fue entonces cuando las llamadas desesperadas comenzaron, desde teléfonos de amigos o números públicos. Nunca contesté. Beatriz, ahora sola en la oscuridad, se enfrentaba a la consecuencia más brutal de sus acciones, la irrelevancia. Me eliminó de su vida, y yo respondí eliminando la infraestructura que hacía posible su vida. Intentó borrarme, pero no se dio cuenta de que yo era la fuente de energía. Y simplemente apagué el interruptor. Su lucha era ruidosa, histérica y caótica. Mi reconstrucción era silenciosa, metódica e implacable. La desocupación del apartamento 7B fue un evento anticlimático y sin dignidad. No hubo una confrontación final en la puerta. Beatriz, acorralada por la oscuridad, el silencio y la soledad, simplemente desapareció. Un día, Carlos me informó que la habían visto salir con 2 maletas, subiendo al coche de una amiga. Dejó la llave con el conserje, un acto final de rendición impotente. El proceso de desalojo legal se concluyó contra una puerta vacía, una formalidad para garantizar que no quedaran cabos sueltos. El divorcio siguió un camino similarmente unilateral. Intentó apelar, pero sin recursos para una larga batalla legal y con una causa indefendible, terminó por aceptar el acuerdo estándar que la ley estipulaba. Fue un punto final burocrático a una historia que, para mí, ya había terminado hacía mucho tiempo. La primera vez que volví a entrar en el apartamento, acompañado por Carlos y un cerrajero, fue como inspeccionar las ruinas de una civilización olvidada. El lugar era un caos. Platos sucios en el fregadero, ropa esparcida, un olor a comida en mal estado emanando del refrigerador desconectado. Era el escenario de un pánico desordenado, la evidencia física del colapso de su mundo. Cada objeto decorativo que había elegido con tanto esmero, cada cojín y cortina, ahora me parecía falso, una escenografía barata para una obra que había sido retirada de cartelera. No sentí nostalgia ni tristeza. Sentí lo que un ingeniero siente al mirar una estructura condenada, la necesidad de demoler y empezar de nuevo. Al día siguiente, un equipo de construcción, mi equipo de confianza, llegó. Mi orden fue simple: quítenlo todo. Paredes, pisos, armarios. Quiero ver la estructura desnuda. Vamos a empezar de cero. La renovación fue mi terapia. No contraté a un diseñador de interiores. Yo mismo diseñé el nuevo plano. Las paredes que dividían los espacios de forma innecesaria fueron derribadas, creando un gran loft abierto, funcional y honesto. Donde antes estaba el papel tapiz floreado de Beatriz, ahora había concreto pulido y ladrillo visto. Donde estaba su vestidor abarrotado de ropa, ahora estaba mi estudio con una enorme mesa de dibujo. Estaba, literal y metafóricamente, limpiando cada vestigio de ella de mi vida y rediseñando mi espacio para servir a mi propósito, y no a su vanidad. 6 meses después, la obra estaba terminada. El apartamento era irreconocible. Era un reflejo de mí, masculino, eficiente, sin adornos innecesarios, con una vista espectacular de la ciudad que ahora parecía enteramente mía. Mi trabajo floreció con mi recién descubierta paz mental. Libre del constante drenaje emocional, mi mente estaba clara, enfocada. Cerré el contrato más grande de mi carrera, un proyecto de refuerzo estructural para toda la red de museos de la ciudad. Estaba en la cima de mi fuerza profesional y personal. Las noticias de Beatriz llegaban como informes de daños lejanos. Carlos me reenvió un correo electrónico de ella, escrito desde una cuenta genérica, pidiendo redirigir alguna correspondencia olvidada. El lenguaje era formal, desprovisto de la antigua arrogancia. Mi abogado mencionó de pasada que había intentado, sin éxito, reabrir el acuerdo de divorcio, pero el juez desestimó la petición. La imagen que se formaba era la de una persona a la deriva.
Había apostado todo a una única e impulsiva jugada de poder, sin detenerse nunca a verificar las cartas que tenía en la mano. Pensó que estaba cambiando un rey por otro, sin darse cuenta de que estaba abandonando al dueño del castillo, del reino y de toda la infraestructura que lo mantenía en pie. El nuevo hombre, claro, era un espejismo que se disipó a la primera señal de dificultad. Se quedó sin esposo, sin amante, sin casa y, lo más importante, sin la fuente de poder que creía tener, pero que solo administraba. No sentí placer en su caída. Lo que sentí fue la fría confirmación de una ley de la física: para cada acción hay una reacción igual y opuesta. Su crueldad fue la fuerza aplicada. Mi respuesta metódica fue la reacción inevitable. Su colapso no era mi objetivo, era simplemente el resultado calculado de remover el pilar de soporte de una estructura mal construida. De pie, en la sala de mi apartamento rehecho, mirando las luces de la ciudad, no me sentía como un ganador. Me sentía como un superviviente que había salido de los escombros, limpiado el terreno y construido algo nuevo, sólido y, sobre todo, seguro. Pasaron 2 años. El tiempo, el mejor ingeniero de todos, había asentado y curado los cimientos de mi nueva vida. Mi apartamento, antes una ruina de recuerdos tóxicos, se convirtió en mi santuario, un espacio que respiraba mi esencia. Mi estudio de ingeniería se había convertido en la principal referencia en restauración estructural del país. La paz, antes un concepto abstracto, era ahora el material de mi día a día. Y en medio de esa paz, surgió Sofía. Curadora de uno de los museos en los que trabajé, era una mujer cuya pasión era encontrar la belleza y la historia en las estructuras que me dedicaba a salvar. Nuestras conversaciones comenzaron sobre la resistencia del concreto precolombino y evolucionaron hacia la arquitectura de nuestras propias vidas. Con ella, no había actuación, solo una asociación intelectual y afectiva, una admiración mutua por la solidez y la historia que cada uno llevaba. La última pieza de mi pasado llegó no como un terremoto, sino como un temblor casi imperceptible. Un martes por la noche, sonó el interfono de mi apartamento. Carlos, el conserje, anunció con voz vacilante: «Señor Leonardo, la señora Beatriz está en la recepción. Insiste en hablar con usted». Mi primer instinto fue negarme. Pero la curiosidad, y tal vez la necesidad de un cierre formal, habló más alto. No la dejaría subir. Mi apartamento era un terreno sagrado ahora, purificado. Dígale que bajaré en 5 minutos, Carlos. Pídale que espere en el vestíbulo. Al salir del ascensor, la vi sentada en uno de los sillones de diseño que yo mismo había elegido para el hall de entrada. La mujer que vi era una extraña. El brillo arrogante en sus ojos se había extinguido, reemplazado por un profundo cansancio. La ropa de diseñador parecía un disfraz mal ajustado en un cuerpo que había perdido su porte de reina. Se levantó cuando me acerqué. Me detuve a una distancia segura, tratando el encuentro no como una reunión personal, sino como una inspección final. «Leonardo», dijo, con voz débil. «Gracias por recibirme». «¿Qué quieres, Beatriz?», pregunté, mi tono no era grosero, solo directo. Lágrimas brotaron en sus ojos. Eran lágrimas de agotamiento, no de arrepentimiento. «Yo, cometí un error terrible», comenzó, el discurso ensayado de una persona que ya no tenía a dónde correr. Era infeliz, estaba sola. Fui estúpida. Él no era nadie, Leo. Lo arruiné todo. Nuestra vida, la he hecho tanto de menos. Te echo de menos a ti. Esperaba una reacción, tal vez rabia, tal vez pena. Pero no sentí nada más que una distancia clínica. La escuchaba como un ingeniero escucha el informe de cómo se agrietó una viga. Era solo la descripción de una falla predecible. «No tengo dinero, Leo», confesó, la voz quebrándose. «Nadie quiere ayudarme. No tengo a dónde ir. Solo pido una segunda oportunidad. O alguna ayuda, para poder recuperarme». Era el momento de la verdad. La última prueba de mi nueva estructura. Miré a la mujer que intentó romperme y dejarme sin techo y vi solo los escombros de sus propias elecciones. «Beatriz», comencé, y mi voz era tranquila, la voz de un profesor explicando un principio fundamental.
soy un ingeniero. Paso toda mi vida inspeccionando y reparando estructuras dañadas. Es lo que hago. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Pero la primera y más importante lección de mi profesión es esta: puedes reparar una grieta, puedes reforzar una viga, pero nunca, jamás, puedes salvar un cimiento podrido. Intentar hacerlo compromete todo el resto del edificio. Me miró, la esperanza muriendo en sus ojos a medida que la comprensión surgía. Lo que teníamos, la confianza que era nuestro cimiento, tú lo pulverizaste. Lo que hiciste no fue crear una grieta. Pudriste la base. Y cuando me encerraste fuera, no solo me estabas traicionando. Estabas condenando todo el edificio. No fuiste desalojada de mi apartamento, Beatriz. Fuiste removida de mi vida para evitar un colapso estructural completo. Adiós. Le di la espalda y caminé de regreso al ascensor, sin mirar atrás. Mientras las puertas de metal se cerraban, cortando su imagen para siempre, sentí que el último punto de tensión se disolvía. Al entrar de nuevo en mi apartamento, encontré a Sofía leyendo cerca de la ventana, el ambiente bañado por una luz suave. Me miró, y en sus ojos no había preguntas, solo una confianza silenciosa. Fui hacia ella y miré la ciudad afuera. La lección final estaba clara. Un hombre pasa la vida construyendo cosas, una carrera, una reputación, una casa. Pero la estructura más vital, la única que debe protegerse a toda costa, es su propia integridad y su autorrespeto. A veces, para salvar el edificio principal, te ves forzado a demoler el ala que está irremediablemente comprometida. Y de la limpieza de ese terreno, algo mucho más fuerte, mucho más verdadero, puede finalmente ser construido.